A nuestro móvil allí en Floresta, en la zona de Monte Castro, Mercedes Mendoza. Y bueno, chicos, eso fue todo. ¿Él estaba saliendo o entrando a la Estaba casa? entrando, estaba llegando de la verdulería acá a la vuelta. Como ¿Con el auto estaba Con el auto. entrando? ¿A qué hora pasó esto? 8:30 más o menos de la ¿Qué noche. pasó con el auto, Analía, después? ¿Qué pasó con Apareció, tiene sistema de rastreo satelital, apareció el auto, la policía vino, la verdad que... ¿Él le golpearon? tenía rastreo satelital? Sí, le preguntaron, sí, se descompuso y bueno, y ¿Él se descompuso? lo terminaron liberando. ¿Lo llevan a recorrer cajeros? ¿Le robaron algo? Nada, querían el auto y como tenía rastreo Él advirtió a los satelital... delincuentes que el auto tenía un Sí, rastreador. le preguntaron y él le dijo que ¿Qué sí. le Perdón, si dijeron querían mientras el auto, ¿por qué no se llevaron el auto y lo dejaron a él? ¿Por qué se lo llevan? Supongo que por la situación, no sé, ¿Qué digamos. dice que Pero qué claramente pasó era el cuando auto. estaba con los delincuentes en ese No, tiempo? nada, lo trataron bien. No hubo violencia, digamos. Se querían el auto cuando él... tenían? No sé, no te sabría ¿Y vos decir. estabas adentro de la casa en ese momento esperándolo? Digamos, él fue a la verdulería y vos estabas esperando a que volviera y no llegaba. Exacto. Un vecino nos avisó que los vio salir. Ah, ¿qué Y- te dijo el vecino? No, eso, que se habían metido 3 personas y que se lo habían llevado en el auto y bueno. ¿Cómo fue el trato con él durante el tiempo? Ah, bueno. ¿A través de las cámaras se puede ver algo? ¿Las cámaras de acá, de este edificio, de acá al lado de la casa de tu Son suegro? cámaras que no filman, entonces bueno, están ocasionalmente para ver quién toca el timbre, quién está en la puerta. ¿Cuánto duró todo? 40 minutos más o ¿Cómo menos. se logra comunicar él con vos? No, él se logra comunicar conmigo cuando lo liberan porque un patrullero lo alcanza hasta acá. ¿Se llevaron el celular de él? Sí, se llevaron el celular. ¿Plata? Lo que tenía, las compras de la verdulería. ¿Cómo está ahora? Bien, está bien. ¿Se llevaron Con- las compras de la verdulería? Es insólito. Las compras de la verdulería. Solamente las compras de la Y verdulería. la carnicería también. Nada. Ahora, es bastante insólita además la situación de que 3 delincuentes en una zona, no era tampoco tan tarde, había movimiento porque evidentemente lo vieron los vecinos, se metan adentro del garage para llevarse el auto. Sí, chicos, así vivimos. ¿Esta es la primera vez que lo ocurre algo así? No, ¿Qué pasó las otras veces? no, episodio similar, parecido, bueno, ¿Tienen chicos ustedes? sí, 2. Me ¿Van a imagino tomar el miedo, ahora ¿no? alguna medida de Feo. seguridad a partir de esto? No, chicos, los normales seguimos viviendo. Gracias, ¿Eh? muy amable. La palabra entonces Javier Daniela de Analía, la esposa justamente de Pablo, de este hombre de 35 años, que como contaba ella ayer por la noche, a las 9 de la noche exactamente, llegaba hasta aquí, hasta su casa, en la calle Juan Agustín García al 5000, ingresaba en su vehículo, en su Peugeot 3008, trataba de ingresar justamente a su casa y allí es cuando lo interceptan al menos 3 delincuentes. Se suben al vehículo, comienzan a andar por aquí, por Juan Agustín García exactamente, y para quedarse con el auto es así cuando le preguntan concretamente si el auto tenía rastreador satelital. Él contesta que sí, que tiene rastreador, y así deciden liberarlo en la zona de la provincia, como lo decía recién Analía, sabemos fue en Lomas del Mirador, concretamente donde lo liberan, camina, llega hasta un patrullero de allí de la provincia de Buenos Aires que lo traslada nuevamente aquí. Y la escuchamos recién a Analía cuando le preguntábamos cómo lo habían tratado, si lo habían golpeado, qué era lo que se habían robado. Las cosas de la verdulería. Las cosas de la verdulería y de la carnicería que traía él mismo aquí a su casa, donde vive junto a su esposa y sus 2 hijos, que son muy chiquitos aparentemente. Vive también su otro hermano en otro de los departamentos. Y aquí también los suegros justamente de este hombre de 35 años. Insistimos, ocurrió ayer a las 9 de la noche aquí en Juan Agustín García, digo bien, al 5000. ¿Le robaron el auto, Mercedes? ¿Se lo llevaron el auto No. o lo abandonaron con auto? No, el auto lo abandonaron, exactamente, no. A él lo liberan, lo dejan caminando Sí. allí por la zona de provincia, pero el auto lo encuentran horas más tarde también en provincia, no sabemos exactamente a dónde, pero el auto ya está aquí, aparentemente ya está aquí en la vivienda. Bueno, probablemente tenían la intención de llevarse el vehículo, por eso la pregunta del rastreador, y probablemente hayan desistido de esto en medio de la maniobra, ¿no? Porque sabemos que un grupo de delincuentes, o por lo menos no hemos contado casos de este tipo, que se suban al vehículo, tomen a la persona de rehén solo con el fin de llevarse la billetera, que te agrego esto, Mercedes, no sé si es lo que dijo la mujer, que también sus pertenencias, Sí. digamos, además de las bolsas aparentemente sí. de las cosas de la verdulería, ¿no? Evidentemente tenían Sí, otra sí. intención.
la intención, o por lo menos por lo que entendimos a través de Analía, fue justamente quedarse con el auto. Claro. Le preguntaban constantemente respecto de las características del auto, entre ellas si tenía o no rastreador, y allí fue cuando él dice, sí, tengo rastreador, una cuestión del seguro, normalmente, que es el seguro que uno contrata, que a veces hace que uno le ponga este tipo de rastreador, digo bien, satelital. Cuando contestan que sí, minutos más tarde lo liberan. Uno decía que duró cerca de 40 minutos entre todo el trayecto hasta allí, hasta provincia y hasta que lo liberan. Él puede recién volver a su casa 40 minutos más tarde, o sea que ya cerca de las 10 de la noche estaba nuevamente en su casa. ¿Es un médico? ¿Ahí es donde vive él? Odontólogo. Odontólogo. Ah. Acá es donde vive él, sí, sí, tanto él como su mujer son ambos odontólogos. Tiene 35 años, su mujer también, cerca de 35 años. Padre de 2 chiquitos, aparentemente muy chiquitos los dos. Viven aquí, también vive uno de sus hermanos y aparentemente también aquí en esta casa, pegada a este edificio, los suegros de Pablo. Lo decía de recién Analía, no es la primera vez que sucede algo así en la familia, aparentemente también quisieron secuestrar a alguien. Por eso también las cámaras de seguridad, miren ustedes, Javier, Daniela, una de ellas aquí, sobre esta vivienda, ¿no? Donde decía recién que viven los suegros de Pablo. Otra de ellas aquí enfrente, justamente también en la misma vivienda, del lado izquierdo de la pantalla, la otra cámara de seguridad. Y otra de las cámaras de seguridad también en la entrada de este edificio, en la entrada del edificio no, allá en una de las viviendas linderas, debajo de este techo de madera, allí chiquita, se ve la cámara de seguridad. Pero lo decía Analía, aparentemente son cámaras de seguridad que para lo único que la utilizan es para ver quién está en la puerta, quién entra y sale, que no filman, por lo tanto no saben con exactitud cómo fue lo que pasó ayer por la noche. Mercedes, y al respecto de los delincuentes, de cuántos eran, de las características, al respecto de edad, ¿llegó a contar algo antes de que nosotros llegáramos al lugar? No, Analía no determinó, no dio muchos detalles respecto a la cantidad de delincuentes, sí que eran 3, pero no se saben las edades de todos ellos. Aparentemente todos ellos mayores de 18, eso fue por lo menos lo que Pablo, su marido, pudo describir ayer después de las 10 de la noche. No mucho más que eso. Por lo menos claro. no detalles de la cara o de cómo estaban, si estaban alcoholizados, si estaban, por supuesto, si lo amenazaban constantemente, tampoco lo contestó Analía. Aparentemente no lo trataron mal, sino que se quisieron deshacer justamente del auto cuando sabían que tenía rastreador satelital. Claro. Bueno, ahí es un barrio de casas bajas, digamos, un lugar tranquilo, digo, sobre todo en esa cuadra donde estás vos, Mercedes, fundamentalmente, digamos, es el minuto fatal o el segundo fatal de estacionar, bajarse y que te sorprendan los delincuentes cuando te interceptan para llevarte a vos con el auto o entrar en tu casa, ni que hablar, ¿no? Exactamente, ¿no? A ver, qué cantidad de veces vinimos a este tipo de las entraderas, sin ir más lejos, claro. ¿No? Cuando uno ingresa a su vivienda y tiene que tener el resguardo suficiente de mirar si viene alguien detrás de uno, qué pasa en la otra esquina. Los mismos vecinos, ¿no? Son normalmente los que se cuidan entre ellos, o que por lo menos así nos cuentan a nosotros, que justamente cuando ven algún movimiento extraño, es que dan alerta a la familia. Y en este caso fue lo que sucedió ayer por la noche. Analía nos contaba justamente recién que uno de los vecinos, cuando lo vio subirse al auto nuevamente a Pablo y a las otras 3 personas, fue cuando dio aviso a la familia, o sea que la familia ya estaba al tanto de lo que estaba pasando. Bien, bueno, un susto muy grande, pero por suerte la sacó muy barata, por suerte, gracias a Dios. Bueno, esto del rastreo, evidentemente buscaban el auto, por lo menos es lo que se interpreta, porque al abandonarlo y preguntando por el rastreo satelital. Mercedes, muchas gracias, volvemos en instantes. Hasta luego. Bueno.